Hola, nosotros somos Opinión Sin Guión. Yo soy Carolina. Y yo soy Santiago. El día de hoy les vamos a hablar sobre la película Sinners. Esta película transcurre en el año 1932 en Mississippi, Estados Unidos, donde dos hermanos, Smoke y Stack, vuelven a su ciudad natal para crear un bar en donde puedan ingresar todas las personas afroamericanas. Ajá, pues bueno, más que todo la historia se desarrolla en lo que es Delta, que es un estado ahí en Mississippi, llamémoslo así. Y pues bueno, a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con vampiros, que es algo bastante raro en películas así. Pero pues bueno, también nos vamos a encontrar con bastantes cuestiones musicales, que es algo muy bueno y que a mí me gustó personalmente. Y obviamente dentro de la película nos van a mostrar cómo esa parte musical influye y toda la parte cultural, ¿no? Es muy influyente durante toda la película. sí, y pues bueno, podemos empezar con el principio justamente en eso, Sí. porque, o sea, ya justo en la introducción de la película nos muestran, digamos, ¿cómo lo podemos llamar? Unas caricaturas, las cuales nos explican que hay ciertas personas que tienen un don que es la música, el cual sirve para sanar a todo su grupo, a todo su clan, llamémoslo así. Y no solo sanación, también hablan de cómo por medio de la música pueden atraer el mal. En este caso lo van a demostrar de una forma muy específica, que es con los vampiros. Entonces vamos a hablarles un poco sobre nuestro punto de vista de la película, algunos datos curiosos que nosotros encontramos y queremos que ustedes también lo sepan. La película, aparte de mostrarnos toda esa parte animada, también nos muestra algo específico y es como unos flashbacks de la película, como adelante, ¿sí me entienden? Entonces es como, por ejemplo, casi que el final de la película lo muestran en unos flashbacks muy específicos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en la peli? Entonces, eso es algo muy chévere, ¿no? Sí, porque es algo bastante raro. Pues bueno, en ciertas escenas ahí o en esa secuencia, en esas escenas que pasan ahí como muy rápido. Entonces, por lo menos ahí conocemos a Sam, que pues bueno, él es el protagonista de toda la película en general. Y él entra a una iglesia, la iglesia, digamos, lo que es del padre, sí, de él. Y ahí, digamos que hay ciertos flashbacks que están como correlacionados. Sí, están correlacionados bastante. Ahí lo podemos correlacionar, o pues bueno, yo lo relacioné así, como si fuera como con el bien y el mal, sino que también hay algo ahí que converge porque digamos que son escenas como muy similares, ¿sí? Entonces cuando él entra ahí a la iglesia, digamos que se muestra un pequeño flashback de algo malvado. También cuando habla con el papá, digamos que también muestra llamémoslo al vampiro, al diablo, ¿sí? Exactamente, sí. También una correlación. Entonces pues bueno, eso ya es una cosa densa que a mí me gustó bastante y pues bueno, que se los quería compartir. Sí, los paralelismos son muy marcados en la peli. Todo el tiempo están mostrando cómo se puede influenciar desde la parte buena y desde la parte mala, ¿no? Entonces eso es algo chévere que se ve durante toda la película, porque justamente lo que hablaba Santi en la correlación de los flashbacks, también muestran como dos líderes, ¿no? Entonces el líder de la iglesia, que es el papá de Sammy, y el líder de los vampiros, que es Remy, que es el que los muestran en cierta forma cómo ellos atraen a su gente de la forma en como a ellos les conviene. Y eso es algo muy, muy interesante en la película, ¿no? Y bueno, avanzando también en la película, digamos que ya cuando se muestra todo el contexto de la película, así que ya están otros dos personajes principales, que son dos gemelos, Stack y Smoke. Digamos que también podemos apreciar ciertas cosas que pasaban en esa época, porque acordémonos que era en 1932 y en esa época existía una ley que se llama la Jim Crow. Sí, esta ley era, digamos que establecía como espacios, lugares espacios específicos. o
Ajá, es lugares específicos en los cuales, bueno, tenían que estar las personas negras y las personas blancas, ¿sí? Por sus condiciones raciales. Sí. Pues bueno, eso es bastante denso. Y lo mostraban mucho en la película. Por ejemplo, habían dos personas que eran chinos. Eran chinos. Sí, eran de descendencia Y ahí china. lo mostraban, por ejemplo, tenían dos tiendas, ¿no? Entonces, Sí. en una tienda solo entraban personas negras y en la otra tienda solo entraban personas blancas. Y siempre Sí. los marcaron mucho en la película, como el tema del racismo, como el tema de la discriminación racial. Eso lo marcaron muchísimo. Y no solo en esa escena, en la escena cuando está Sammy Sí. y Slim y ellos hablan sobre el tema de discriminación racial, de Sí. desigualdades obviamente De sociales, injusticias, de injusticias también. sociales, entonces es muy marcado en la película. Obviamente él trata de mostrarlo, o sea, bueno, el director trata de mostrarlo de una forma muy, ¿cómo se dice eso? Como muy respetuosa. Podríamos Sí, decirlo. igual también lo hace de una manera cruda, porque avanzando a la película también hay ciertos aspectos, como por lo menos una historia que nos cuenta Slim en la película, la cual ellos tenían, pues bueno, ellos habían ganado plata de alguna u otra manera cantando, y resulta que pues al amigo de él se la habían, o sea, Abusaron de él sí, prácticamente. sí, o sea, porque lo inculparon. lo inculparon injustamente, obviamente, porque ellos se habían ganado el dinero de una. Ahí lo explican, ¿no? Entonces ellos dicen que habían ido a cantar, que los habían detenido, que habían ido a cantar, que les habían dado una cantidad de dinero, pero que cuando ellos se separaron ya para irse para sus casas, él sacó un dinero para pagar, un fajo de billetes para Sí. pagar como el transporte, por decirlo así, y lo vieron los blancos, entonces dijeron, oiga, él los robó y fueron específicamente, lo caparon. O sea, literalmente, no. eso fue lo que hicieron, le quitaron su La hombría, hombría, ellos claro. hablan de quitarle su hombría, y en realidad él nunca hizo nada malo. Ujú. Sí, entonces ahí podemos recalcar, no solo en esta película, hay muchas películas donde varios directores muestran esas injusticias, ¿no? O sea, Sí, se muestra bastante Se como muestra. la película de Buscando la Justicia, que Buscando también Justicia. Ah, es protagonizada Michael B. por Michael B. sí. Jordan. Entonces allí se ve mucho toda esa parte de cómo la injusticia sí genera un choque fuerte en las personas cuando no son tomados en cuenta de la forma en que debería serlo, ¿no? Sí, claro, Entonces, y además de que, o sea, son personas, todos somos iguales, y Ujú. pues bueno, de ese tipo de Igualdad, injusticias, punto. uff, no. sí, igualdad, punto. Entonces, Sí. bueno, aquí vamos a continuar hablando un poquito más de esa parte que me parece muy importante y que se recalca mucho como en la película, y ellos hablan de una libertad subjetiva, ¿no, Santi? Sí, sí, o sea, es como una libertad que no es libertad, igual también en este tiempo también lo estamos viendo, Ujú. pero, o sea, en la película se muestra en todo lado, porque es que las personas, o bueno, el grupo en donde nos centramos más que todo, pues que es en el grupo de Sammy, Stack y todos ellos siguen trabajando en algodón, ellos siguen recogiendo algodón, y como sabemos, los esclavos o sea, solo digamos que los mandaban a hacer eso como sirvientes, para recoger algodón a altísimas horas de la mañana, y Ujú. también y con pagos sí, con pagos miserables. mínimos. Ahí en la Exactamente. película nos Lo escriben, especifican, sí, ujú. nos dicen, o sea, cuando ya ellos están en el bar, ya están todos reunidos, ellos pagan con monedas que son para la misma hacienda o como tiendas. Plantación. Sí, de la plantación. Exactamente, Y, sí. o sea, no era dinero real, era Sí. solo créditos. Sí, es importante ver eso porque ahí, o sea, obviamente ellos habían creado supuestamente el bar para generar ganancia Sí. económica, obviamente ganar en dólares, pero cuando entraron con este, ¿cómo se dice? Como con este choque de decir, bueno, miren, no nos están pagando unos pocos pesos en dólares y la mayor cantidad de dinero es del dinero de las plantaciones. Entonces, en realidad, ahí sigue existiendo la desigualdad y Claro. toda la libertad
Subjetiva. disfrazada y subjetiva, obviamente. Sí, y también en una parte, Stack habla de que, o sea, de que la libertad tampoco se encuentra en las grandes ciudades, porque él, bueno, era, digamos, un ayudante de Al Capone y él decía que los edificios eran igual que las plantaciones, eran también, digamos, un esclavismo ahí. Sí, todo está muy marcado, todo el tiempo está muy marcado Sí. en la película, entonces es importante resaltarlo, ¿no? Sí, Vamos a dar un punto, como un plus específico de la película, y es la música. ajá. Siento que la música que más se remarca, digamos, como en esa época y de la cultura afroamericana, es el blues. Sí, Y ellos allí explicaban lo que nosotros les decíamos al principio, que el blues, o bueno, la música que ellos interpretan puede ser sanadora, pero también puede invocar o puede traer espíritus negativos. ujú. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, el blues es espectacular. O sea, cuando ustedes escuchan la música durante toda la película, Sí. ellos no necesitan varios instrumentos, simplemente con el tono de voz que ellos utilizan. O sea, los actores, cómo Sí. interpretan la música, es sensacional. Es como si ustedes nos transportaran a otro, a esa época, ¿no? Entonces disfruten mucho eso de la película, la música, todos los vestuarios, Sí. las interpretaciones. Los actores son fabulosos, cómo cantan, cómo interpretan, eso es sensacional, eso Sí, a mí me pareció fantástico en la parte del blues. Pero bueno, continuemos con ya saliéndonos de toda la parte emocional que nos generó, porque es que es sensacional, tienen que disfrutarla, Sí, no. y tienen que verla. Queremos mostrarles cómo a partir del blues ellos atraen los famosos espíritus malignos, que en este caso son vampiros. Vamos a hablar de los vampiros. Sí, de los antagonistas principales de la película. Porque ellos también, ahí también nos muestran lo que venimos hablando desde hace un ratito, todas las injusticias. Acuérdense que el vampiro es un irlandés, ¿no? Sí. Y él lo marca mucho en una de las escenas casi que finales de la película. No, ¿Cómo? incluso yo te diría que en dos escenas se marca bastante. Cuando él está hablando con Sammy, ya casi al final de la película. Sí. También cuando él entrega las monedas de oro. Sí, Upa, sí, claro que sí. A Mary. Ajá. Ujú. Y hay otra escena en la cual el vampiro ya, digamos, cuando tiene transformado a todos, sí, ahí a toda la comunidad, empieza a cantar una música que no es blues. Y es algo bastante raro porque esa música se escucha muy que es de Europa, como por esa parte como de Escocia, de Irlanda. Entonces digamos que son Como una mezcla cultural. Ajá, sí, en la entonces son pequeñas cositas que nos da a entender eso, y también es bastante importante y muy relevante decirlo, de que él, digamos que en la escena final, cuando ella está hablando con Sammy, y Sammy empieza a rezar, Sí. o sea, el vampiro también le dice: yo encuentro consuelo en esos rezos porque a mí también me quitaron mis tierras cuando, ¿cómo decirlo? O sea, cuando lo expropiaron de él, Sí, de ¿sí? su lugar, de sus Ajá, tierras. independientemente de todo, ahí podemos ver, o sea, cómo está marcado el racismo a las minorías, no solo a las personas negras, sino también a los chinos, que también en esa época se consideraban minorías, a los irlandeses, a los piel roja, que eran indígenas de ahí, o sea, indígenas provenientes de Estados Unidos, y los mismos piel blanca los quitaron de ahí, y ese es otro punto bastante fuerte que vamos a hablar de. Claro, si se dan cuenta, dentro de la película enmarcan mucho una tribu, o bueno, es simplemente una escena, pero creo que es una escena donde marca mucho la tribu Choctaw. Es una tribu que originalmente es estadounidense, Sí, entonces ellos la mostraron literalmente en toda su cultura, porque ellos hablan su lenguaje. sí. Los mostraron cómo eran sus cultura. su pertenencia en cuanto a vestido, en cuanto al lenguaje. Entonces eso fue muy bonito. Justo en la escena donde ellos estaban
cazando al vampiro, ¿no? Sí. Se veía la escena específica de cazar el vampiro. Ajá. Y cómo ellos entraron a, ¿cómo se diría? Como ellos entraron, solo con esa escena, entraron a generar un impacto cultural grandísimo. Y eso es Sí. lindo por parte del director, Sí, que él uf. también quiera mostrar eso, esa parte, Claro. eso fue sensacional Eso también. a mí me gustó bastante porque lo que dijo Carlos, la cultura y también que el director se diera la tarea a contratar personas que sean pertenecientes a ese, Sí. ¿a qué? ¿A esa parte indígena? Sí, sí, fue, sí, sí. fue hermoso, Ujú. o por lo menos a mí me encantó mucho. Sí, Sí. eso es muy chévere. Entonces, hay que súper remarcarlo. Súper Ajá. remarcarlo como un check de la película. Muy, muy lindo. Eso fue una parte muy chévere, muy bonita. Bueno, Y en esa misma escena también podemos ver como la introducción del vampiro, porque ahí Ujú. mismo, vemos todo lo que ocurre porque vemos que él está quemado justamente por la Sí, luz del sol exactamente. y también que, él Como entra- cae, ¿no? Sí. Parece, literalmente todos decimos, hoy es una persona normal, pero si ustedes escuchan bien cuando muestran la escena, es como si él estuviera volando. Sí, porque Como suenan si sonidos volara. de murciélago. Exactamente, entonces es bastante curioso. Y Sí. eso también lo encontramos en unas, ¿cómo se dice? Escenas eliminadas. Escenas eliminadas, gracias. En unas escenas eliminadas lo encontramos. Santi y yo lo vimos y sonaba como si fuera de Sí, verdad un sonaba vampiro. como si fuera Y vampiros. mostraban cómo volaba. Y obviamente si ustedes ven la película más adelante, cuando él va a coger a Sammy, Sí. literalmente el vampiro vuela. Sí, Vuela, o sea, no se convierte en murciélago como todo el mundo está acostumbrado, sino Sino que literalmente vuela. él vuela. Entonces, Ajá. eso es importante que ustedes lo tengan en Sí. cuenta y lo vean y lo disfruten, porque Sí. también personifica muy bien un buen vampiro. Casi nunca encuentra unos buenos Sí, vampiros, los ¿no? vampiros ya en esta época están muy estereotipados también, Sí. lastimosamente. Sí, Como sí. lo que es Crepúsculo. Sí, como muy enamoraditos, como Sí. muy... Sí, estereotipados, lo que dice Sí. Santi, eso es verdad, o sea, los tienen como muy... Los que los personifican súper monstruosos, súper fuertes, como con el contraste de un vampiro súper blanquito y súper normal. En Claro. este caso creo que lo personificó muy bien, creo que el vampiro que... o bueno, los vampiros que ellos nos muestran son Sí. muy chéveres, muy bien estructurados, o sea, el vestuario, todo Todo, lo no, y- supieron hacer muy bien. La y- escenografía de ellos cuando aparecen cantando, cuando aparecen, o sea, como Hermoso. que invaden, como que tratan de tomar, de apropiarse de la cultura, porque eso es algo importante Sí. también. Aquí lo que quieren resaltar es que no solo los blancos se quieren apropiar de la cultura, sino también los vampiros quieren apropiarse de esa cultura que ellos quieren enmarcar, que es la cultura afroamericana, ¿no? Ujú. Y ellos, lo que es el vampiro, digamos que quiere apropiarse de eso como para que haya igualdad. Sí, Ujú. pero digamos que lo hace a la fuerza. Sí. Lo Es una toma- igualdad forzada. Sí. Sí, Todos entonces. queremos una igualdad forzada. Claro. Entonces, está mal. Aunque sean pensamientos malos, lo que hacen las otras personas, como cuando el vampiro llegó y pues bueno, estaban ahí las personas del Ku Klux Klan. Sí. Igualmente, no estaba bien lo que estaba haciendo el vampiro. El vampiro hablaba de una igualdad y eso está muy bien. Pero la igualdad que él buscaba no era la correcta, porque lo que quería hacer era como La robar conveniencia de él. la cultura y también con la cuestión de Sammy. Él quería ver a sus antepasados, porque él le dijo a Sammy en la parte final, yo quiero que con tu voz me lleves al pasado, pues. O traigas a mis antepasados. Sí. Que traigas a mis antepasados. Sí, entonces, Eso remarcó mucho ajá. también. Y bueno, también otra cosa de los vampiros es como la cultura que tienen, ¿no? O sea, la cultura en la cual tienen que pedir permiso a alguien para entrar. O sea, es como Sí. algo bastante ilógico. Yo lo vi algo ilógico, pero igual tiene algo de coherente en la película, porque un vampiro normal, como se pudo ver en la parte final, tenían todas las de perder
las personas que no estaban convertidas en vampiros. Sí, claro, porque ya Porque eran es que- mayoría los vampiros. Y además, o sea, tienen fuerza, tienen velocidad, pueden volar. Sí. Sí, tienen Entonces- muchas cualidades que los personifican como vampiros, ¿no? Pero sí, lo que dice Santi, cuando yo le dije a Santi, oye, ¿qué significa? Porque ellos piden permiso para ingresar, o sea, simplemente un vampiro puede llegar, entrar y... Lo muerdo, lo chupo la sangre y chao, ¿no? Claro. Y ya me perteneces a mí. Pero en este caso, yo le decía a Santi, bueno, busquemos qué significa pedir permiso en esta situación. Entonces nosotros encontramos que es como una regla folclórica en donde ellos tienen que pedir permiso en algún lugar que está protegido, ¿no? Tiene una protección espiritual. Entonces ellos no pueden ingresar de una de sopetón, sino que tienen que pedir un permiso porque ¿qué? Porque está muy enmarcado en la parte folclórica. Sí. Entonces eso es importante marcarlo, nosotros lo buscamos, nosotros dijimos, ve qué Sí, significa, claro. y encontramos el significado. Entonces había algo, digamos como en el lugar, si ustedes se dan cuenta durante la película existe Annie, ¿no? Annie Sí. es la mujer de Smoke, ella cree mucho todo en la parte religiosa como en la parte espiritual, y ella es la que al final Más que todo les va- mística. mística, exactamente, y ella es la que les termina explicando quiénes son ellos, o sea, Sí, cómo porque- ella los identifica y por qué son vampiros, y ella siempre trató de cuidarlos todo el tiempo espiritualmente, y creo que ella era el tope de los vampiros para no poder ingresar al bar donde ellos estaban, digamos como resguardándose de todos los vampiros. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan muy presente y Muy que lo sepan, Sí. porque Es algo ninguno lo raro. sabíamos, o sea, ¿pero por qué piden permiso? Ajá. Ya lo sabemos entonces. Sí. Entonces, bueno, digamos que ya como para empezar a concluir las cositas, queríamos darles unos datos importantes en los cuales nosotros también nos enfocamos, por ejemplo, en la cantina. Sí, pues más que todo en la cantina, que es también una parte pues importante de todo, es enfocarnos como en la libertad que ellos tienen con la cantina, con todo, porque es que en la parte final es muy lindo porque muestran como toda la libertad que pudieron tener al menos en una noche. Sí, o sea, los hermanos Stack y Smoke hicieron ¿qué? Hicieron su club que se llama Club Yuk, sí, que en específico es un Yuk Joy. Un Yuk Joy era como un espacio Sí, o un bar, sí, un ujú. bar donde, o sea, todas las personas afroamericanas o minorías se podían juntar y podían divertirse, tener su libertad, Ujú. o sea, Apostar, beber, sí, o sea, tomar, bailar, escuchar su música que era tan Claro. autóctona de ellos. Entonces, y eso sí es real. Nosotros Sí, nos tomamos la tarea de eso investigar fue- también, y los juke joints sí existían. sí, Si eran bares en donde los afroamericanos podían ir a interactuar entre ellos. Entonces eso fue muy muy chévere. Y no solo los afroamericanos, tengamos también en cuenta que aceptaban minorías, ¿no? sí, Los chinos, los irlandeses, bueno, habían muchas culturas que podían entrar a estos, ¿sí? Bares, sí, a estos a esos bares, a establecimientos. establecimientos que ellos obviamente como que remarcaban que eran establecimientos de libertad para ellos. sí, no, esto me parece bastante importante también, o sea, toda esa parte de la libertad, toda esa secuencia en cuanto Sammy y Stack recuerdan esa noche, o sea, fue literalmente mágica, fue algo espectacular porque es que fue algo que no se repitió y que era muy extraño en ese momento, sí, o sea, fue Sí, algo sí, muy sí, lindo. sí.
Sí, otra cosa que quería remarcar que nos saltamos y era algo dentro de la música es la escenografía que utilizaron, ¿no? Sí, O sea, fue espectacular cómo llevaban el presente, el pasado y el futuro en una sola escena musical. sí. Eso fue Todo muy eso lindo. fue. Eso- Lo cortamos re feo. Sí. Sí, pero eso fue súper lindo. En realidad creo que ese es el boom de la película. O sea, Esa toda correlación la de música. música, folclore, culturas, personas, ambiente, todo lo que quiso remarcar en esa simple escena marca toda la película, ¿no? En todas las escenas musicales, en Sí, realidad, porque es bueno, que, sí, también. Sí, o sea, hablaban, por lo menos a mí hablaba de cómo seguir su felicidad en la canción de Traveling. Sí, también, o sea, hablaban de que pues bueno, Que en las escenas musicales cuando ellos Sí, van claro, cantando las- en el carro, cuando él empieza a hacer como solo el sonido con su tono de voz, Sí. obviamente cuando muestran como el blues no solo habla por hablar, sino habla de sus vivencias, ellos lo especifican muy claramente ahí. Les dice, por ejemplo, a Slim le dice a Sammy, canta y cuéntales quién eres tú. sí, Entonces el blues es eso, creo que el blues son son historias de historias vida. de vida Las y canciones las más que correlacionan. todo, Ujú. más que todo son historias y cuentos de las personas y Ujú. también pues bueno, esas personas tienen como ese don para cantar. Sí, exactamente, y eso lo hablaban mucho en la película, los dones que cada persona tiene, cada personaje tiene, porque no solo era Sammy, también era Annie, también era Smoke, también era Stark, entonces era o la sea, familia. era la familia en realidad, entonces eso es muy bonito remarcarlo, ¿no? Sí, bastante, Obviamente bastante. ya para finalizar este pequeño gran Video. video espectacular, queremos decirles a todos ustedes, disfruten de esta película. Es una película llena de música, llena de cultura, llena de expectativas, llena de pensamientos durante todo el tiempo, llena de qué va a pasar, cuál es el inicio, cuál es el final, por qué pasó esto desde el principio y no pasó al final, y son muchas cosas que ustedes van a disfrutar, así que disfruten esta película. Y nosotros creo que les vamos a dar un puntaje muy gigante, como un 10 de 10 a esta película. Sí. En realidad, cuando ustedes la vayan a ver, creo que van a estar de acuerdo con nosotros en que esta película se merece carita feliz. Así que esto es todo por el día de hoy. Espero que disfruten de la peli, que hayan disfrutado de nosotros dos y nos vemos en una próxima vez. Esto es Opinión sin Guión. Y-